Amén. Vamos a leer, hermanos, en esta noche Hebreos 12:1. Queremos estudiar un poco hoy la muerte de los dioses. Usted va a entender un poco el tema de esta noche, mis hermanos. Dice la palabra, mis hermanos, en Hebreos 12:1. Vamos a leer hasta el 4. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Diga conmigo, nos están viendo, nos están observando, mis hermanos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hágame un favor, dígale al que está a la par suya: corre, pero con paciencia, porque todavía te falta mucho que caminar. ¿Sí le dijo eso? Versículo 2. Puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en el apóstol, puestos los ojos en el ministerio, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha en el pecado, contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Puede sentarse en esta noche, mis hermanos. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, lo hemos hablado muchas veces, somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Dice amén conmigo? La iglesia somos nosotros. Hemos entendido esto, hermanos, siempre. La iglesia no es, mis hermanos, un edificio. Mucha gente pregunta y dice: pero ¿quiénes tienen la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Son los pentecosteses? ¿Son los bautistas? ¿Son los esto, lo otro? Y comienza a preguntarse la gente. Y yo les explico de una manera muy sencilla. En un edificio pueden haber 100 personas. 50 pueden tener la verdad y 50 no. Y están bajo el mismo edificio. Y se lo puedo comprobar con la palabra. Dice Juan que algunos salieron, pero que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Quiere decir, hermanos, que la verdad no está, hermanos, sujeta a un edificio. La verdad la maneja y la tiene la persona que ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La verdad la tiene aquel que tiene la revelación del Espíritu Santo y que se le ha revelado, hermanos, quién es Cristo Jesús. Le repito, en una iglesia, en un edificio, pueden haber 50 que tienen la verdad y 50 que no. Y la Biblia también dice, no lo digo yo, que en un lugar, hermanos, de reunión hay trigo y hay cizaña. Entonces, la verdad, ¿quién la tiene? La tiene el que tiene un encuentro con Cristo. Fíjese que a mí me preguntaban un día: ¿pero qué de aquella gente que está en la iglesia católica? Yo les decía: ahí hay gente también que es de Dios. Ahí hay gente que son salvos. Y la gente me miraba a mí como que estaba hablando una herejía. No. Dice Apocalipsis, hermano, que muchos tienen que salir de la Babilonia, de la ramera. Está hablando de una doctrina, de una línea, hermanos, que está errónea, que está mal, pero que en sus fauces, en su entorno o en su interno, tiene gente que son hijos de Dios. Y ahí está en Apocalipsis. Entonces, a mí cuando me han preguntado: fulano se murió, pero era de tal religión, ¿usted qué cree? ¿Se fue al cielo o al infierno? Le digo: yo no sé. Es que yo no lo sé. Eso solo lo sabe Dios. Porque puede ser que esa persona murió bajo una religión, pero estando en esa religión o creencia, se le reveló Jesucristo. Se le reveló la verdad y la salvación. Y fue salvo. ¿Sí me comprende, hermanos? Y está en Apocalipsis, no me lo estoy inventando yo. A mí cuando me preguntan: ¿fulano fue salvo o no? Le digo: yo no lo sé. Eso lo vamos a saber en la eternidad cuando lleguemos allá y lo miremos o no lo veremos. Porque solamente lo sabe el Señor. Bueno, el tema de hoy
volvamos al tema, hermanos. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo místico. Hablamos, hermano, de la gente que es iglesia de Cristo. No hablamos de un edificio, no hablamos de un dogma, no hablamos, hermano, de un nombre. Hablamos de las personas que son discípulos del Señor. Somos la iglesia, el cuerpo místico. Ahora, el mismo proceso, mis hermanos, que pasó el Señor, tenemos que pasar también nosotros. Y quiero que abra su entendimiento a lo que le voy a explicar en esta noche. El Señor, hermanos, derramó su sangre, ¿verdad que sí? Sí, derramó su sangre y entregó su vida por nosotros, ¿verdad que sí? Quiere decir que nosotros también tenemos que derramar sangre. Ah, pastor, qué herejía más grande. No le estoy hablando, hermanos, que vayamos a cumplir el mismo propósito del Señor, porque Él es lo máximo. Él dio su vida. ¿Me explico? Él entregó su vida. Él es Dios en carne, dando un cuerpo, un sacrificio. De lo que estoy hablando, hermanos, es que nosotros, como cuerpo místico, también tenemos que derramar sangre o dar la vida por el Señor que nos llamó y por los demás. ¿Ok? Quiere decir, mis hermanos, que si Él derramó su vida, que Él derramó su sangre, que Él entregó su vida, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Porque Él es el cuerpo físico y nosotros el cuerpo místico. ¿Dice amén conmigo? Si me acompaña Sandy, por favor, para acá arriba en lo que comenzamos a dar un poquito más de esto. ¿Cuántos, mis hermanos, estamos dando la vida por el Señor? Mire, la semana pasada hablamos de los mártires. No voy a hablar de lo mismo el día de hoy, pero sí quiero explicarle que nosotros, mis hermanos, tenemos que también derramar sangre. Usted y yo, mis hermanos, dice la Biblia que somos dioses. Somos seres, mis hermanos, con D minúscula. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros tenemos la dualidad y las características mismas que en Jesús se daban. ¿Cuáles eran estas? Jesús era hijo de hombre, humano, pero también era hijo de Dios, divino. ¿Me explico? Bueno, la palabra, hermano, sangre, es donde vamos a trabajar el día de hoy. Porque para que los dioses mueran, tiene que haber un derramamiento de sangre. ¿Ok? Tiene que haber eso. La palabra sangre, mis hermanos, dice el diccionario Strong, es la palabra, hermano, 129. Le voy a leer todo lo que significa la palabra sangre cuando Hebreos dice que tenemos que derramar esa sangre. La palabra, hermanos, habla de parentesco. Habla de parentesco, habla de ADN y habla de genética. Amén. Le voy a leer lo que significa sangre. Es la palabra jaima. Dice que es una derivación incierta. Sangre, literalmente de hombre o animales. Figurativamente, jugo de uvas. ¿Qué es lo que tomamos nosotros, mis hermanos, en la Santa Cena? Es sangre, jugo de uvas. Pero la sangre que nosotros tomamos, el vino que nosotros tomamos para la Santa Cena, mis hermanos, la palabra ahí es la palabra oinos. Y la palabra oinos habla, hermanos, de un jugo de uva que tiene fermentación. Por eso tomamos un vino fermentado. ¿Dice amén conmigo? Es la diferencia entre el jugo normal. Bueno, usted ya recibió la enseñanza de Santa Cena, ya sabe lo que estamos hablando. Dice que también específicamente habla de la sangre expiatoria de Cristo. Por implicación, derramamiento de sangre. También dice que significa parentesco. Diga conmigo parentesco. Nosotros, mis hermanos, traemos en nuestra genética el parentesco ancestral. Traemos un ADN. Por eso cuando venimos a tomar la Santa Cena, cada vez que tomamos la Santa Cena, estamos rompiendo más y más con un ADN, con un parentesco y una genética de nuestra familia, mis hermanos, que viene contaminada. Ahora, ¿desde dónde viene la contaminación de la sangre? Fíjese que cuando la Biblia habla de Noé,
Dice que Dios, hermano, destruyó en aquel tiempo, el mundo antiguo, destruyó a las generaciones, porque la genética, el gene, lo que era el parentesco, el ADN, estaba contaminado en todo mundo. Y es un tema, hermanos, que no es para el día de hoy, pero habla de contaminación genética. Y dice, hermanos, que el único que se encontró, dice lo original, limpio en su genética o en su genealogía, dice otra versión, fue Noé. Qué tremendo. Porque toda esta contaminación, hermanos, la podemos llevar hasta la caída del hombre. Y vienen para acá las contaminaciones. Viene Noé, hermanos, y es el único que se encuentra limpio y de ahí sale. Por eso en la tierra, mis hermanos, hay diferentes razas. Hay gente que está muy contaminada en su genética. Pero volvamos al tema. Quiero leerle, hermanos, Mateo. Si me lo pones ahí, por favor, Sandy. Mateo 10:35. Le voy a leer, hermano, la versión lenguaje sencillo. Me gusta mucho cómo explica en esta versión Mateo 10:35 al 39. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? 35 al 39. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué hay cristianos que son más dóciles y más fáciles de trabajar que otros? ¿Por qué hay gente, le hablo en todo el mundo, no solamente de aquí de Indianápolis? ¿Por qué, hermanos, hay cristianos que son hijos de Dios, pero son tan complicados, son tan difíciles trabajar, razonar o lidiar con ellos? ¿Por qué? ¿Usted no ha conocido gente así? ¿Ah? Y son hijos de Dios. Eso no se discute. Pero ¿por qué hay gente, hermanos, que es tan difícil? El tema de hoy, usted va a entender por qué. Y la razón es muy sencilla. Es porque son personas que no han derramado sangre. Continúan, hermanos, guardando sangre. Tal vez no toda la sangre, pero continúan guardando sangre vieja. Sangre, hermanos, de parentesco, sangre de antepasados que traían. A mí me decían ahora que estuve en Colombia, hermanos, me hablaban de una raza de personas en Sudamérica. No le voy a decir el país porque no quiero ofender a nadie, pero me decían que esa raza de ese país, hermano, son bien difíciles, que usted no puede razonar con ellos, no puede, les habla y les explica y se cierran y se, ¿cómo es la palabra, hermanos? Donde se engarrota la gente y no razonan. Usted les habla con la verdad, les dice esto y esto y se cierran, y es gente, dice que es parte de una raza ya. Y cuando a mí me decían, me contaban de ello, me bajaba rápido esto. Son gente, hermano, que necesitan botar sangre. Mire lo que dice, por favor, Mateo 10:35 al 39. Le voy a leer la versión lenguaje sencillo. Dice la palabra: he venido a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Bueno, eso ya se daba, ¿eh? El peor enemigo de ustedes lo tendrán ¿en dónde? En su misma familia, dice esta versión, en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre, escuche esto por favor, ponga mucha atención. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¿Escuchó eso? Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. ¿Sí escuchó lo que le leí ahorita, hermanos? ¿Sí entendió? ¿Qué comprendió usted con lo que acabamos de leer ahorita?
Ahí está hablando el Señor, hermanos. Si usted le acerca la lupa y le acerca la revelación, hermanos, del Espíritu Santo a la palabra, lo que el Señor está diciendo, mis hermanos, que tenemos nosotros que votar parentesco y genética. Tenemos que votar la sangre que nos une a la familia. Y que eso va a traer un conflicto. Porque ahora en mi genética y en mi sangre, lo primordial, mis hermanos, es lo celestial. Yo no sé si usted lo entiende como yo lo acabo de entender, como yo lo entendí, leyendo un poco la palabra. Dice que va a haber un problema familiar. ¿Usted no le ha pasado, hermanos, que su familia se ha enojado con usted? Y le ha dicho a usted, ¿por qué va tanto a la iglesia? ¿Por qué estás ahí los martes? El lunes te citaron y otra vez el martes. Bueno, los que vinieron hoy, ¿verdad? Y otra vez los martes. Y el domingo y el viernes. ¿No le ha pasado a ustedes? Y usted trata de explicarles, pero ellos no entienden, no hacen clic. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hemos botado sangre y estamos derramando sangre por él y por la causa. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Derramar sangre, mis hermanos, en nuestra carrera es derramar parentesco. Ponle por favor, Sandy, ahí a la par de Mateo, ponle derramar parentesco. Derramar parentesco, ADN y genética. 3 cosas. Derramar parentesco, ADN y genética. Mire, yo he hablado con familia, hermanos, que yo amo mucho. Familiares, hermano, y me dicen cosas y me han dicho cosas, hermano, hirientes por el simple hecho de que yo soy cristiano. Entonces, yo entiendo lo que el Señor dice en Mateo, que vamos a tener un conflicto porque estamos votando, estamos derramando sangre. Nosotros tenemos, hermanos, en nuestro camino por esta tierra, en nuestra carrera, tenemos que botar sangre. A esto se le llama la muerte de los dioses. Hebreos nos dice que tenemos, hermano, una nube de testigos. ¿Por qué tenemos una nube de testigos? ¿Por qué tenemos una nube de testigos? Porque nosotros, cuando leemos Hebreos 11, todo Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Y toda esa gente, dice Hebreos, que fueron mártires y que ellos pelearon hasta morir y derramar su sangre. Usted lo puede leer en todo Hebreos 11, ya lo estudiamos la vez pasada. La nube de testigos, mis hermanos, nos está hablando de gente que ya se fue de la tierra y que ahora nos observan, hermanos, desde arriba del estadio, en lo que usted y yo jugamos ahora el partido. Y nos están viendo y nos están echando porras. Dale, sí se puede, sí se puede. Unos están sin cabeza, hermanos. Otros los quemaron. ¿Ha leído usted la historia de los cristianos? La nube de testigos nos habla de aquellos que ya se fueron, pero que tuvieron que pasar exactamente lo mismo, si no cosas peores que nosotros, pero que vencieron al punto de derramar sangre o genética, al igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene gozo, iglesia? Quiero que leamos 1 de Pedro 2:11. Le voy a leer, hermano, la versión Serafín Aucejo. 1 de Pedro. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? 1 de Pedro 2, versículo 11. Versión, mis hermanos, Serafín Aucejo 75. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:11.
Carísimos, dice, os exhorto a que como forasteros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales, porque combaten contra el alma. Y la versión de las Américas dice, como extranjeros y peregrinos. Hermanos, ¿por qué Abraham, dice Hebreos, siendo un hombre multimillonario, él podía haber, hermano, construido un hermoso palacio con fuentes, hermano, con árboles frutales de unos 2, 3 pisos, con un balcón arriba, hermano, viendo el Mediterráneo tal vez? ¿Por qué no lo construyó? Sino que dice Hebreos que él vivía en carpas. Porque dice que Abraham caminaba como extranjero y como peregrino, buscando él y esperando él entrar a la ciudad de la cual el arquitecto y constructor es Dios. Le pregunto a usted, ¿qué ciudad es esa? La Nueva Jerusalén. Cuando usted ponga, hermanos, en su casa la bandera de donde nació, quítela y ponga la bandera, hermanos, de la Nueva Jerusalén. Es blanco, blanco y blanco. Pero ¿por qué Abraham hizo eso? Porque Abraham, hermanos, cuando Dios lo saca, Dios le da una orden, y lo que Dios le dice es: bota sangre, derrama sangre. No se lo dijo de esa manera. Le dijo: deja tú. ¿Y qué es parentesco? Sangre, genética, ADN. ¿Sabe por qué le cuesta tanto al cristiano, hermanos, vivir una vida correcta en el Evangelio? Servir a Dios y dar su vida para el Señor. ¿Sabe por qué le cuesta? Porque no quiere derramar sangre. No quiere. No quiere. Mire, invite a usted, hermanos, a alguien a cenar, hermanos, el día que sea, y usted le paga y ahí está la gente. No ponen trabajo de excusa, ni cansancio, ni nada. Ahí están. Dígale: te invito a comer al lugar más caro de Indianápolis, al Foco de Achao. Pero tiene que ser el martes, dígale, a las 7 de la noche. Le garantizo que ahí están. Pero dígale usted: te invito a la iglesia. Ay, es que el nene está enfermo. Ay, es que trabajé mucho hoy. Pero invítele usted a algo, hermano, terreno. Desde el trabajo se vienen hasta más temprano. Mire, ¿por qué aquí en la iglesia, hermanos, hay gente que yo solamente las veo el 31 de diciembre cada año? Sí, yo sé quiénes son. Los veo cada 31 de diciembre aquí. Cada año. ¿Por qué? Porque hay comida gratis. Hello. Disculpe, mire, yo sé que caigo mal al decir eso, yo sé que le caigo mal a muchos, pero no me importa. Yo no vengo para caerle bien a nadie. Yo tengo que decir la verdad. Porque es gente así. Y son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Pero ¿por qué hacen eso? Porque no quieren derramar sangre. No quieren. Quieren seguir con una vieja genética. Y dice Pedro que nosotros tenemos que entender que somos solo peregrinos y extranjeros en esta tierra. Hermano, nosotros no somos de aquí. Si Abraham, hermano, siendo un hombre multimillonario, no quiso hacer bases en la tierra, ¿por qué nosotros, que somos, hermanos, pelados? Porque no creo que usted o yo tengamos la plata que él tuvo. ¿Verdad que no?
Él tenía más dinero que Trump, hermanos. De verdad, está comprobado en la Biblia. Era un hombre multimillonario. No quiso. ¿Tiene gozo hoy? No estoy enojado, hermanos. Estoy contento, hombre. Me gozo que estemos juntos hoy. Pedro nos advierte, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros, pero que tenemos que abstenernos ¿de qué? De los deseos de la vieja genética. ¿Por qué tenemos que, ponle por favor Sandy, abstenernos de la vieja genética? ¿Sí lo leyó conmigo? Dice, se lo voy a leer aquí. Abstengáis de los deseos carnales. ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando, hermanos, que tenemos que abstenernos donde hay sangre. Nos tenemos que abstener, mis hermanos, de la vieja genética, porque combaten o destruyen el alma. ¿Sí tiene gozo conmigo? Debemos derramar la sangre de la vieja naturaleza o de la vieja genética, porque los deseos, hermanos, de la vieja genética, dice el apóstol Pedro, destruyen el alma. Y le voy a dar un ejemplo: la pornografía. ¿Por qué no podemos usted y yo ver pornografía? Porque entran por dónde. Y los ojos, ¿qué son? Dice la Biblia. Las ventanas del alma. Y por ende destruyen el alma. Es lo que dice Pedro acá. ¿Tiene gozo conmigo, mis hermanos? Quiero leerle un versículo, hermanos, para entrar en el tema. Me quedan 20 minutos. Quiero leerle Levítico 17, del 10 al 11. ¿Me lo pones, hijo, por favor? Levítico 17, versículo 10 y versículo 11. Hoy sí quiero que entremos en el punto del tema del día de hoy. ¿Cuántos estamos derramando la sangre? Mire, no dice la Biblia, hermanos, que aborrezcamos a nuestros padres. Está diciendo, hermanos, que dejemos el parentesco, que dejemos esa genética. Yo no quiero, hermanos, ser como fueron mis padres, hermanos. Yo no. Yo quiero ser como Cristo es. Dice la palabra, póngale mucha atención a estos versículos. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, ¿come qué? Come sangre. Así que no más moronga, mis hermanos. Yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en comer carne? Es sangre, mis hermanos. Versículo 11. Porque la vida de la carne está en ¿dónde? Mire pues, acérquele la lupa a ese versículo. Acérquele la lupa. ¿Qué es lo que es sangre, dijimos, hermanos? Parentesco, ADN, genética. ¿Y qué tenemos que derramar? Ponga atención. Yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. ¿Por qué Dios, hermano, quería sangre? Pero no dentro de uno, sino en el altar. Por una expiación, porque ahí estaba la vida. Era una entrega. Una entrega. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy al usted seguir a Cristo? Un holocausto, una ofrenda, un sacrificio. Está entregando usted su vida, su sangre. Dice, para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, que hace expiación. Cuando le acercamos la lupa a estos versículos, vamos entendiendo la razón detrás de todo. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Se tiene que entregar algo. Y usted y yo hoy estamos
derramando sangre. Como dioses que somos, tenemos que derramar también sangre. Se cree, mis hermanos, se cree que lo que corría por el cuerpo de Adán, en vez de sangre, era luz, que era un ser lumínico. Y en la caída de él lo hace adquirir, hermanos, la sangre, o adquirir una semejanza terrena. Vea lo que dice que es vida. La palabra de Levítico, mis hermanos, donde dice que la sangre contiene vida y por eso no hay que comerla, es la palabra nefesh, 53:15 del hebreo, del Strong. Dice que la palabra vida o nefesh, dice que significa, ponga atención, criatura que respira, vitalidad, usado ampliamente en sentido literal, acomodado o figurativamente corporal, aliento, alma, anhelar, animal, ánimo, antojo, apetito, cadáver, contentamiento, corazón, cordial, cuerpo, dejar, deseo, esclavo, estómago, gusto, hombre, interior, íntimo, lujuria, matar, mente, muerte, muerto, persona, querer, ser, vida y voluntad. En otras palabras, lo que Levítico está diciendo es: no comas lo terreno. Bótalo, porque en la sangre está el parentesco, está el ADN, está lo genético. Muchos cristianos, mis hermanos, no quieren derramar sangre. Todo mundo, hermanos, quiere los beneficios, pero no quieren derramar la sangre. Y para ser digno, hermanos, de ver al Señor en su regreso, en su aparición secreta, en su parucía, tenemos que ser encontrados sin sangre. ¿Tiene gozo conmigo? Ahorita le voy a leer el versículo, no se preocupe. Tenemos que morir nosotros, hermanos, a la vieja naturaleza, como Abraham lo tuvo que hacer. Tenemos que morir. Primera de Corintios 15:50. Quiero que miremos algo muy interesante. Ponme desde el 49, por favor, hijo. Primera de Corintios 15, 49 al 50. Vamos a leer estos versículos. Dice: y tal como hemos traído, ¿qué, mis hermanos? ¿Lo puede leer conmigo, por favor? No se me duerma. La imagen del que. Mire, voy a cambiarle esto. Tal y como hemos traído la sangre y todo lo que implica el pecado, hemos traído en nosotros. Mire, ¿qué pasa si a usted o a mí, hermanos, nos hacen un daño? ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Dígame la neta, como decimos allá en el DF. Lo primero que queremos hacer es vengarnos y desquitarnos, hermano, de una u otra forma. ¿Por qué? Porque todavía cargamos sangre del terrenal, del rojizo de Adán. Póngale la lupa, por favor, a esto. Traemos también la imagen de ¿quién? Porque dioses somos. Dioses somos. Verso 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué? No pueden heredar el reino, ni lo que se corrompe hereda, ¿qué? Mire,
No sé si usted me está entendiendo. Los que van a ver a Cristo en su parusía es porque están preparados ya para irse en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hoy están derramando su sangre. Están botando todo lo que trae nuestra vieja naturaleza pecaminosa y caída. Todo lo que le leí, hermanos, en cuanto a la vida y en cuanto a la sangre. Las dos palabras, estúdielas para que usted entienda. Se van a ir, hermanos, los que han votado. ¿Por qué Enoc se fue con Dios? Pero él todavía estaba en un cuerpo. ¿Pero por qué se fue? Porque él había votado la sangre. En otras palabras, él había muerto a la vieja naturaleza. Y Pablo dice que la sangre y carne no pueden heredar. Los que se van a ir, hermanos, tienen que botar la genética vieja, la sangre, lo viejo. Y lo último, si usted lee el 55, dice que le van a dar el cambio de cuerpo nada más. Al botar la sangre, el Señor sabe que este cuerpo no lo tienen que quitar. Y tenemos que volver, hermanos, a un estado precaída, que era donde se movía por el ser de Adán la luz. Si usted estudia, hermano, la Biblia exactamente, cuando nos dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo, y también dice Pablo que fuimos iluminados. Cuando entiende usted todo lo que es la iluminación, está hablando no solamente de un conocimiento, está hablando de una transformación a la luz total. Donde ya, hermanos, en mi genética y ADN ya no existe lugar para la sangre del parentesco, sino que ahora lo que tiene que haber es la luz del Espíritu. Mire, tal vez con un dibujo usted me puede captar mal lo que le estoy diciendo porque se me están durmiendo. Haga de cuenta que este círculo somos nosotros, ¿sí, mis hermanos? Viene Dios, hermano, y nos vacía. Pero no porque nos obligue, sino porque tenemos que querer dejar lo viejo. Y viene y nos comienza a llenar ¿de qué? De luz. Al estar completamente llenos de luz, llegó el tiempo de ser llevados. Porque hemos botado la vieja naturaleza. Bórrame todo, por favor, Santi. Me quedan 12 minutos, le voy a dar exactamente cómo se logra esto. ¿Cuántos hermanos queremos votar o morir a la vieja naturaleza o botar la sangre? Mire pues, se es posible alcanzar. El apóstol Pablo lo alcanzó, se cree también que el apóstol Juan, se cree también, hermanos, otros más, pero hablamos también de Enoc, hablamos también de Elías, hablamos de hombres, hermanos, que sí pudieron dejar. ¿Cómo entonces, hermano, se tiene que dejar o derramar la sangre? ¿Usted está derramando sangre, mis hermanos? Cuando a usted le diga a un cristiano, es que yo soy así porque así es mi carácter, dígale no. Te falta morir y derramar tu sangre todavía. No eres así, eso es mentira, porque tenemos que ser seres lumínicos. Ciertamente Dios no te quita el carácter, lo va a moldear, pero lo va a moldear con luz para hacerte un ser lumínico, no un ser carnal y terrenal. Yo no puedo, hermano, seguir siendo el mismo temperamental y desquiciado de siempre. Necesito tener cambios. ¿Cómo se logra? Ponme por favor, hijo, Hebreos 12, 1 al 3 de nuevo. Por favor, ahí está la respuesta de esto. Lo primero es, ponle Sandy por favor, así subrayado, ponle despojándonos. Dice Hebreos 12, 1. Por tanto que tenemos de alrededor un gran nube de testigos. Despojémonos, diga conmigo, despojarme.
¿De qué? De todo peso del pecado. ¿Y de dónde viene ese peso del pecado? En la sangre, en una genética, en un ADN viejo. ¿Sí me comprende, hermanos? Lo primero es despojándonos. 2 puntos, por favor, Sandy. ¿Qué significa esto? Despojándonos quiere decir tener un compromiso con el Señor y con la obra al 100%. De esa manera, hermanos, ya no soy yo más importante porque he muerto. ¿Sí me comprende? ¿Por qué está usted en la iglesia hoy martes? ¿Por qué no se quedó en la casa, hermanos, como los demás? Descansando, durmiendo, viendo tele, hermano, su película, un partido de fútbol. Ahora que está la Champions, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos despojado. Y ahora tenemos un compromiso, primeramente con el Señor y segundo con su obra. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Y la gente de la vieja genética, la que no ha derramado sangre, le va a decir a usted: ¿cómo? El martes, no, hombre. El más importante ya no es usted ni yo, es el Señor y su obra. Pero ¿quién entiende eso? ¿Quién lo entiende? El que ha derramado sangre. Ya no vive él. Segundo, corramos con ¿qué? Con paciencia la carrera. Segundo, ponle por favor, Sandy, correr con paciencia. Hermanos, ¿qué es correr con paciencia? Si yo le digo a usted: hermana, corra con paciencia, ¿qué me entiende? ¿Es quedarme parado, hermanos? ¿O retroceder? Porque hay muchos cristianos que en vez de para adelante van para atrás. Son cangrejos, ¿sí? Van para atrás. Y otros, hermanos, son estériles. Lo dice la Biblia. Están sin moverse. No, esos todavía tienen sangre. Los que no tenemos sangre estamos corriendo. ¿Se acuerda que se lo dije un día? ¿Cómo corre, hermanos, un atleta según Pablo? ¿Usted ha mirado las maratones? ¿Corren todos sofocados? No, tranquilos, se le llama trotar. Así se corre, ¿sabía usted? Y otros corren caminando. ¿Los han mirado usted, mis hermanos? Que se ven chistosos. ¿Cómo le hacen, hermanos? Es para que se me despierte, mis hermanos. ¿Qué significa correr con paciencia? No detenernos. Ponle por favor, hija, no detenernos. Pero tampoco desesperarnos. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Son 2. Unos corren demasiado rápido y se quedan sin gas. Otros se desesperan. Ay, no puedo dejar de fumar, no puedo. Y ahí están sofocados. Tranquilo. El que empezó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Pero no en el que está parado sin hacer nada, ni el que va para atrás como el cangrejo, sino el que va para adelante, corriendo. Quiere decir, mis hermanos, que no nos tenemos que detener. Tercero, rápidamente, hermanos, ¿me regala un poquito más? Poner los ojos en Jesús. ¿Cómo dice arriba? Mire, esto es bien interesante, hermano, porque lo hemos leído y lo repetimos y no entendemos realmente lo que dice ahí. Poner los ojos en Jesús significa, 2 puntos, Andy, significa ver sus sufrimientos y padecimientos, para así yo entender que debo de hacer lo mismo. La gente dice: puesto los ojos en Jesús,
pero no comprenden. Poner los ojos en Él es decir, lo voy a ver, lo voy a observar como Él caminó, como Él vivió, y así voy a caminar también yo. ¿Me comprenden, mis hermanos? Pero también, ponle por favor ahí entre paréntesis, Andy, es un antídoto contra la idolatría. Hermanos, en nuestra vieja genética, en nuestro ADN, ¿qué es una de las cualidades que traíamos? Traíamos la idolatría. ¿De acuerdo? Nos acostumbraron, hermanos, que aquel hombre del pueblo fuéramos y le besáramos la mano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nos enseñaron, y por eso muchos de ellos hicieron unas violaciones terribles en los pueblos, porque los tenían endiosados y les besaban la mano y eran grandes violadores. Y eso lo dice la historia, no lo digo yo. Entonces, poner los ojos en Jesús significa que tenemos que cambiar la genética o la sangre para poder ponernos una genética donde ya no somos idólatras, mis hermanos. Ver sus sufrimientos, ver sus padecimientos para imitarlos, pero también significa, hermanos, dejar a un lado la idolatría. No ver a nadie más que al Señor. ¿Cómo más se logra cambiar la genética? Demostrar, ahí arriba dice, hermanos, consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Qué más hay que hacer? Demostrar nuestra fe con obras. Diga conmigo, con obras. ¿Cuáles son, mis hermanos, las obras? Lo acabamos de leer. Demostrar la fe con obras es como se tiene que botar la sangre vieja. ¿Cómo es con obras? Es, hermanos, sufrir, padecer, pero no rendirnos. ¿Verdad que es bonito, hermanos, aplaudir, cantar, alabar y adorar cuando todo está bien? Pero cuando hay problemas, ni a la iglesia queremos ir, ¿verdad? Pero ¿quiénes sí vienen? Los que ponen su fe por obras, los que saben que van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber padecimientos, van a haber problemas, pero tienen que seguir avanzando hacia adelante y no se rinden y no se quedan, porque saben que en ellos está la fe que tiene que ser demostrada con obras. Dice amén conmigo, déselo fuerte al Señor en esta noche, mis hermanos. No nos desanimemos, mis hermanos. Dígale que está la próxima, no te desanimes, dígale. Es un proceso necesario. Yo voy a cerrar, hermanos, con 2 versículos. El Salmo 82, usted lo conoce, lo vamos a repetir una vez más. Le voy a leer la Biblia Kadosh. Salmo 82, versículo 5. Le voy a leer, hermanos, hasta el versículo 8. Amén. Dice la palabra: ellos no saben, ellos no entienden, andan a tientas en la oscuridad. Mientras tanto, todos los cimientos de la tierra están siendo estremecidos. Mi decreto es: ustedes son Elohim, dioses, jueces, hijos del Altísimo, todos ustedes. Pero morirán como los mortales, caerán como cualquier príncipe. Levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Nosotros, mis hermanos, somos hijos de Dios.
Somos hijos de Dios. Dice amén conmigo. Dioses en transición. ¿Por qué? ¿Por qué somos, hermanos, dioses en transición? ¿Por qué somos dioses en transición? Porque tenemos que salir de esta tierra habiendo derramado la sangre, habiendo muerto a la vieja naturaleza. Tenemos que llegar, hermanos, a un estado de jueces, de dioses con D minúscula. Esta versión dice Elohim. Nuestro Señor, hermanos, derramó sangre. Dice amén conmigo. Y dio su vida como hombre. Usted y yo somos dioses, pero tenemos que morir. Tenemos que morir como hombres. Tenemos que derramar nuestra sangre, nuestra genética vieja aquí en la tierra. Y tenemos que llegar a ser seres 100% lumínicos, de luz. Y nos van a quitar esta carne. Pero hoy tenemos que botar la vieja genética. ¿Sí me entiende, hermanos? Y la promesa es estar donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Dice la palabra, lo que leímos en Hebreos. A la diestra del Padre. Y Él dijo que los que derramen su sangre hoy estarán donde Él esté. Ponme por favor, hijo, Juan 12, 24 al 28. Juan 12, 24 al 28. Vea lo que dice la Biblia. En verdad os digo, si el grano de trigo, ¿qué? No cae en tierra, ¿y qué? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del Señor, el cuerpo físico. Pero también está hablando de nosotros, el cuerpo místico. ¿Cómo es que usted, hermanos, se ha reproducido en otras personas? Cuando usted ha muerto y se ha ido a evangelizar, hermanos, a las calles, hospitales, cárceles, donde quiera que se le ponen enfrente. Pero usted dice, yo muero hoy. Ya no voy a pensar en mí, en mis deseos, en mis placeres, en mi Facebook. Hoy voy a dedicar un día para servir a Dios. Eso solamente lo puede hacer el que ya votó genética, el que votó sangre. Dice, muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Verso 25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, oiga esto, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Verso 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado. Y de nuevo le glorificaré. Cuando usted mira todo esto, está hablando de las promesas que hay para aquellos que somos dioses, pero que primero tenemos que morir a esta tierra, a esta genética, a este ADN o este parentesco. Quiere decir que tenemos nosotros, mis hermanos, que botar todo lo que la vieja naturaleza nos dejó. Y ahora ser dignos de estar donde está Él. Y Él está a la diestra del Padre. Y la promesa es que el servidor estará donde esté Él. Pero ¿quién es el servidor? Aquel que ha muerto. Aquel que dice, he muerto a todo lo viejo porque soy un Dios. Pero tengo que morir a lo hombre, a mi parte terrena que tengo. Y el más importante es el Señor y su obra. Yo quiero cerrar en esta noche, mis hermanos, en lo que mi hermano del piano subes. Quiero cerrar diciéndole esto. Nosotros somos dioses con D minúscula. Somos hijos del Dios Altísimo. Pero tenemos que morir para poder ingresar
al nivel de seres lumínicos. Tenemos que dejar la vieja naturaleza. Lo más difícil, hermanos, para todo cristiano es morir a lo terreno. Póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. No sé si usted me entendió hoy lo que le quise decir. Espero que lo haya comprendido. Quiero que le diga conmigo: Señor, usted puede en un acto de fe levantar sus manos y decirle: Señor, quiero ser más como tú. Que mis placeres, que mis deseos, que mi naturaleza vaya muriendo cada día y que vaya siendo un ser lumínico día con día. Había un cántico que se cantaba hace años, hermanos, que decía: yo quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, Señor. Queremos ser más como tú. Queremos vivir como tú. Nuestros ojos, Señor, puestos en ti, imitando tu fe, tus obras, tus padecimientos, pero también botando la idolatría y el pecado. Le cantamos un cántico, hermano Sebastián, para despedirnos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias. Quiero ser más como tú, ver la vida